Semillas de conciencia. Para el podcast de esta semana hemos traído como invitado a José Manuel Milán Martín. Lo va a entrevistar David porque para el libro que está escribiendo, que se titula Agua Bosque, pues quería hablar con él como biólogo, como pues, un experto en desertificación, alguien que ha trabajado en la UNESCO en un proyecto en el sur de España y que entiende, porque tiene un conocimiento basado en la experiencia y en el tiempo, cómo está la situación ahora mismo en el sur de España, más concretamente en la zona de Granada, por la experiencia que tiene y por el trabajo que está haciendo. Os dejo con David y con José. Buenos días, José. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, José Manuel, sí, te vi en el vídeo que hicimos en el encuentro de reforestación y pensé, mira, esta persona me puede ayudar con la investigación que estoy haciendo para el libro del tema Cómo vivir en un clima semiárido de manera sostenible. Quiero tener como punto de partida la situación en la que nos encontramos en el sur de España, especialmente en el sureste de España. Y entonces te he preparado algunas preguntas. Adelante. Entonces, vamos a empezar con el tema de la desertificación. ¿Qué es la desertificación y cómo se contrasta con un desierto natural? Pues bien, la desertificación es el proceso de desertización hecho por la mano del hombre. A diferencia de los desiertos climáticos, donde a partir de la edad geológica de la Tierra, ¿no? Siempre ha habido cambios y demás, pero siempre han sido cambios que se producen a lo largo de miles y millones de años. Y son procesos naturales y que de alguna forma hay zonas en un momento que son desiertos y se convierten con los millones de años en vergeles y al contrario. Entonces la diferencia que hay entre un tipo de desierto natural y el hecho por la mano del hombre es el tiempo, ¿no? El tiempo en el que porque también cuando ocurre a lo largo de mucho tiempo, digamos que las especies vivas tienen tiempo para aclimatarse o adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? O de migrar, ¿no? Pero cuando es un desierto hecho por la mano del hombre y en muy poco tiempo, pues realmente la vida desaparece, ¿no? ¿Cómo se destruye. definimos un desierto? Es lo que quiero un poco preguntar, ¿qué es un desierto? Bueno, fundamentalmente es un espacio donde el recurso agua es muy, muy escaso. Y es muy difícil sostener la vida humana, por lo menos. Sí, Casi claro. Imposible en un desierto real. Sí, porque realmente la vida está basada en el agua, ¿no? En la química del agua. Entonces, si falta el elemento principal, pues sí, hay seres vivos que se adaptan, pero que... Es muy limitado. Sí. ¿Qué son las cosas que estamos haciendo para causar este proceso? ¿El hombre o la mujer? Pues puntualizar también que cuando hablamos de desierto nos imaginamos un arenal o un pedregal, pero realmente hay muchos tipos de desiertos, ¿no? Hemos hablado del desierto que provoca el clima, hay desiertos salinos, hay desiertos de plástico, e incluso hay desiertos de monocultivos o de reforestaciones de pinos, por ejemplo, eucalipto, ¿no? Bueno, y también un desierto se crea cuando desaparece la población. Y entonces desaparece el cuidado del medio natural y entonces empiezan a aparecer los procesos de degradación. Entonces, bueno, y eso claro, tiene sus manifestaciones, ¿no? Y en el clima mediterráneo una manifestación son las sequías y
y las riadas, ¿no? Cuando llegan estas sequías o estas riadas, pues realmente hay como un avance, ¿no? del proceso de erosión y de desertificación en general, ¿no? Luego otra manifestación, pues con el tema de los suelos salinos, ¿no? Sobre todo en las zonas de costa hay mucha agricultura industrializada y entonces, claro, necesitan mucha agua. ¿Y qué hacen? Pues que perforan pozos y lo que provocan son intrusiones marinas, ¿no? O sea, tú extraes agua cerca de la costa y entonces deja ahí ese vacío que va ocupando el agua del mar. Y al final pues sigues trayendo agua, pero es agua salina, ¿no? Con lo cual estás salinizando los suelos y lo estás haciendo más improductivos, ¿no? Más alcalinos. Más alcalinos, más estériles, ¿no? Y al final pues lo que hace es que destruye esa fertilidad y entonces esos suelos pues al final los tienes que abandonar. Bueno, eso nos trae un poco a la situación en España, el sur de España, el sureste probablemente es la zona más en peligro, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Ya hay desertificación? ¿Y por qué y qué forma está tomando en esta zona? Fundamentalmente es porque el recurso agua es muy escaso. Si a eso le sumas que cada vez hay más demanda de agua por temas agrícolas o de turismo, pues al final lo que estás es incrementando el problema, ¿no? O sea, en el sistema económico que estamos solo prima el beneficio y no importa los efectos. ¿Hay algunos cultivos en especiales que están sacando demasiado? Sí, los cultivos bajo plástico, ¿no? Son realmente los responsables de que el clima cada vez es más árido, el recurso cada vez más escaso, pero la demanda es mayor. Entonces lo que estamos es destruyendo, ¿no? el medio. Por eso históricamente las zonas de vega de Andalucía o del país en general eran muy limitadas, porque solo realmente se cultivaba lo que el recurso agua permitía, ¿no? El olivo era de secano, ¿no? Tradicionalmente. Sí, bueno, aquí tradicionalmente había eso, las zonas de vega y las zonas de secano, y con sus técnicas especiales, ¿no? Un ejemplo para evitar la evaporación de los cultivos, por ejemplo, de olivo o de almendro, lo que se hacía es que después de la lluvia de primavera se roturaba el terreno y se tableaba el terreno. Es decir, que con una tabla lo que hacía era aplastar un poquito el suelo para evitar la permeabilidad, romper los capilares del suelo. Entonces eso permitía que la evaporación fuera menor y que el subsuelo estuviera húmedo más tiempo. Y así aguantaban muy bien los cultivos de secano, ¿no? Sí. Son técnicas muy antiguas, ¿no? Entonces, un poco la causa principal, para resumir, es sacar más recursos que puede dar un terreno. Sí, claro. Sí. A través de cultivos exigentes de agua, sobre pastoreo, quizás también. Bueno, ya incluso es que ha desaparecido también la ganadería. Y en ello ha tenido mucho que ver también las reforestaciones inadecuadas. Porque la vegetación autóctona o natural de aquí, que está representada fundamentalmente por el encinar, y como todos esos encinares desaparecieron porque se pensó que era más rentable el cultivo del pino, ¿no? Por la madera y demás, pues entonces quitaron mucho espacio a la ganadería, porque debajo del pino no germina nada, es bastante... Sí. Más que el problema de la acidificación es el problema de que no permite otro tipo de plantas, ¿no? Solo pino. Solo pino. Sí, estaba leyendo sobre la sierra de Gádor en Almería. Quitaron el encinar que había ahí
para combustible, para fundir minerales. Sí. Y la deforestación Sí. es otra causa, ¿no? De la desertificación. Sí. Sí, la época de la minería fue también bastante mala para el territorio porque lo que dicen, ¿no? Tenían que fundir el mineral y entonces, pues eso, realmente dejaron todo hecho Desnudo. un desnudo, un erial. Mm. Hablando con una abuelita de Tímar, decían que cada día necesitaba esa pequeña mina, tampoco era muy grande, necesitaba 100 cargas de mulo de madera de encina para poder fundir. Wow. Y eso fue una de las causas de la parte de la desertización de la contraviesa, ¿no? Entonces, la situación hidráulica, los fuentes, los ríos, acequias, ¿dirías que son más irregulares ahora mismo que antes? ¿Cuál es la situación? Bueno, el clima mediterráneo siempre ha sido muy especial, ¿no? Y una de las características fundamentales y más determinantes para el medio es el tema de las precipitaciones en este clima, porque son muy irregulares, tanto en el tiempo, en cantidad como en intensidad. Es decir, que igual toda la precipitación de un año decae en 2 tormentas, o no llueve en 6 meses, no cae una gota de agua, o ocurren estas cosas, ¿no? O realmente... Sí. Pero bueno, eso forma parte, ¿no? de la dinámica del clima. Lo que pasa es que los humanos pues siempre necesitamos más y más y más, ¿no? Y realmente lo último, desde la década de los 70, si ves las tablas de precipitación en media, pues te das cuenta que van a menos. Ajá. A menos. Sí. Eso unido con los trasvases y los malos usos, ¿no? La mala gestión del agua, pues hace que cada vez el recurso sea más escaso, ¿no? ¿Y el cambio climático está jugando un papel? Aquí el cambio climático sí también, porque bueno, como he dicho, ¿no? Desde los años 70, si miras la tabla, va a menos. Que por ejemplo la década de los 60 fue muy lluviosa, ¿no? Caían 800.000 litros de agua, ¿no? Wow. Eso es el doble de lo que hay Sí. ahora, que son 477, es la media en las Alpujarras. Sí. Y Wow. entonces esto realmente en esa década podríamos definir el clima que se daba aquí como subhúmedo, Sí. con esa La precipitación, gente ¿no? estaba plantando castaños. Sí. Sí, no, bueno, había una abundancia, era increíble. Pero luego ya a partir de la década de los 70, sobre todo para mí el factor, lo que me vi la diferencia es después de que ardió la Sierra de Lújar en el año 78, pues ya la lluvia cada vez a menos, ¿no? Claro, porque los árboles llaman la lluvia realmente. Claro, sí, no, porque aunque no llueva, pero aquí tenemos, como estamos muy cerca del mar, se genera niebla. Sí. Y En Lanjarón eso pasa mucho. Tenemos bastante niebla en la finca, en Shambhala. y eso es lo que justifica pues que existan, por ejemplo, aquí un bosque de roble, que si miras las necesidades del roble, ves que necesita al menos 200 litros en verano para sobrevivir. En cambio, aquí no cae una gota. ¿No? ¿De qué viven? De esas nieblas, ¿no? Y porque están muy adaptados. Si veis las hojas, el embés de hojas de la encina y del roble, ¿no? El roble en el ojo, el Quercus perineica, están llenas de pelitos blancos, ¿no? Sí. Entonces cuando pasa la nube, a través de ellos realmente absorben la humedad que necesitan de esta niebla. Y lo que sí he notado a lo largo de mi vida es eso, sobre todo el cambio climático. Aquí yo lo he observado en el tema de la temperatura. Aquí en invierno las temperaturas eran bastante bajas, ¿no? Ajá. Y duraban bastantes meses. Y ahora ya, ¿qué va? Tenemos unos inviernos cálidos, ¿no? Casi yendo al subtropical en algunos casos. Sí. Muy pocas heladas. Muy pocas. Se está plantando árboles como aguacates en zonas donde antes no se podría
Exactamente. En nuestra finca incluso hemos plantado unos cítricos y algarrobos y estamos a 1100 metros. Claro. Y están bien, ¿eh? Y están Sí, bien sí, de sí. momento. A ver, los Claro, hemos plantado en sitios estratégicos porque hemos hecho movimiento de tierra, están cara al sur, que tenemos una vista directa al mar y tenemos una pared por detrás que les hace de radiador, o sea, se ha plantado un poco con Sí, cabeza, buscando el lugar adecuado, ¿no? pero no es lo normal que a no es lo 1100 normal metros... tradicionalmente. No. No. Y lo que sí ha influido, pues eso, que desaparezcan con este cambio en la temperatura, pues especies canteras muy abundantes. Por ejemplo, los frutales, ¿no? Los cerezos, los castaños, los nogales. Al subir la temperatura, pues han proliferado mucho las enfermedades fúngicas, sobre todo bacterianas. Y de hecho, aquí la Vega de Orgia, pues había mucho frutal, pero han desaparecido prácticamente todos. Porque ya la limpieza que provocaba el frío de plagas Claro. y enfermedades en el invierno, pues ya no se da. Ves como incluso la vegetación parece que no se mueve, ¿no? Y hay varias especies vegetales y animales Sí. que antes no estaban aquí, estaban en la costa, pero que con los años ves que van subiendo. Por ejemplo, Hay una planta, es una pariente del tabaco, y ya llega aquí a Vallecas. Las mismas chicharras llegaban hasta Soportujas y de ahí ya no las escuchaban, no estaban. Ahora ya suben a los 1500 metros, ¿no? sí, nosotros tenemos chicharras a 1100 ¿no? tranquilamente. Se plantea aquí la cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que conservar lo que teníamos? O bien, ¿hasta qué punto observar qué es lo que viene, adaptarnos y sacar lo mejor de esto? Tú leíste un libro al respecto, ¿verdad? Que hablaba mucho de... Sí, leí un libro sobre el cambio climático y él estaba con la mentalidad de plantar cosas que piensa que van a estar bien en 20 años, 25 años. Poco cuesta porque la gente es conservador, no solo en la política, pero como en la jardinería también, la agricultura. No sé, ¿Qué opinas tú? Sí, Porque sí. hay un buen debate, ¿eh? Con respecto a Sí, esto. bueno, nosotros a nivel personal, pues estamos observando eso, que cada vez hay menos agua. Entonces, tanto en el jardín como en el campo, lo que estamos es introduciendo otras especies más resistentes. Entonces, donde antes aquí había frutales, como he comentado antes, pues estamos poniendo higueras y pistachos. Y granados, Pistachos hemos puesto nosotros granados, también. o sea, morera también. Ujú. Entonces estamos un poco, pues eso, cambiando, sí, porque es que Adaptándonos. nos estamos adaptando.